Gracias, Señor, aleluya. Libro del profeta Isaías. Capítulo 43. Versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse los que están de pie. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema Mi mejor tiempo. Amén. Gloria al Señor. Ese es el tema que estaremos meditando en la mañana de hoy. Una de las cosas que le cuesta al ser humano aceptar, que le cuesta creer, es que después de una pérdida las cosas serán mejores. Eso le cuesta. ¿Y sabe cuál es el motivo? La razón por que al ser humano le cuesta aceptar que después que ha perdido algo, las cosas van a ser mejores. Porque esto no lo relacionan con el propósito de Dios. Cuando usted asocia con el propósito de Dios todo lo que le sucede a su vida, entonces usted entenderá que aunque haya perdido algo, las cosas serán mejores. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca del propósito de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con su iglesia. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Se sufre pérdida en diferentes aspectos de la vida. Hemos estado atravesando una pandemia que ha dejado mucha pérdida en todos los aspectos. En cuanto al aspecto humano, ustedes saben cuánta pérdida ha habido del ser humano, de vida. Ha habido deterioro en la salud. Ha habido pérdida dentro de los hogares, las familias. El número de divorcios, de separaciones, de fracturas dentro de la familia, del hogar, se estuvo registrando en medio de la pandemia que hemos estado atravesando. Pérdida en la economía. Muchos han perdido el empleo, muchos han perdido el negocio, la empresa. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de muchos? Que no se va a poder superar la pérdida que se ha sufrido.
Pero el Señor tiene una palabra para ti en esta mañana, iglesia. Si tú asocias lo que está sucediendo con la voluntad de Dios, entonces entenderás que lo que ha sucedido no es lo peor. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, iglesia. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. Alguien tiene que adorarle, alabarle, porque Dios nunca permitirá algo que destruya tu vida, que sea para un mal eterno. Los versículos que acabamos de leer es una promesa del Señor. Y una de las cosas que el Señor comienza diciendo es: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria. ¿Sabe que hay muchos que no quieren soltar el pasado? Si tú no sueltas el pasado, no te podrás enfocar de manera correcta en lo que es tu futuro y en lo que es tu presente y lo que será tu futuro. Tenemos que entender lo que en medio de todo lo que está pasando, Dios está haciendo o quiere hacer. El Señor le está dando una promesa a su pueblo. Y una de las cosas que le está diciendo es que Él iba a volver a hacer caminos en el desierto. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo? Ellos en un tiempo habían estado en el desierto. Y usted sabe lo que significa desierto. Y para que ellos pudieran salir de la condición en la que ellos un día se encontraron, el Señor tuvo que hacer un camino para que ellos pudieran transitar y pudieran llegar al lugar que Él les había prometido. Ellos no salieron por sus propias fuerzas. Ellos no salieron de otra manera distinta a lo que nos dice la palabra de Dios. Fue el Señor el que les abrió un camino. Y el Señor está prometiendo en esta mañana, iglesia, que así como te abrió un camino en el pasado, Él en este tiempo te lo está abriendo. Hay un nuevo camino que se está abriendo. Es un camino a la salvación, es un camino a la bendición, es un camino al éxito, un camino a la prosperidad, un camino al bienestar. Dios lo está abriendo. Tu vida no va a seguir igual. Tu vida no va a seguir siendo la misma. Él está diciendo que abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabía usted que uno de los significados de río es el Espíritu Santo? En algunas partes de la Biblia vemos que el Espíritu Santo es ilustrado como un río. El río representa abundancia. El río representa vida. El Señor te está diciendo, iglesia, que Él te va a volver a dar ese río. Que Él va a hacer que ese río cambie tu vida. Ese río se va a meter en tu vida. Ese río se va a meter en tu casa. Ese río se va a meter en tu familia. Aunque tú no estés viendo nada, cree lo que el Espíritu Santo está hablando. Hay un nuevo tiempo para ti, iglesia. Hay un nuevo tiempo que el Señor está prometiendo. Hay un nuevo tiempo que el Espíritu Santo nos está dando.
La Biblia habla de hombres y de mujeres que en un momento no entendieron lo que les estaba pasando. Al parecer lo tenían todo, pero de un momento a otro lo perdieron. Y a ellos les costaba asociar esto con la voluntad de Dios. A ellos les costaba asociar esto con el propósito de Dios. Pero cuando vieron que Dios cambió todas las cosas, entonces su corazón se alegró. Entonces su corazón se regocijó. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está hablando. Vamos a mirar una cita en el libro de Ruth. Vamos rápidamente. El libro de Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Observe lo que está sucediendo acá. Ya lo tiene. Mire lo que dice la palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Observe lo que está aconteciendo acá. La Biblia nos está hablando de una familia. Una familia compuesta por 4 miembros. Vino el hambre sobre la tierra. Como resultado, ellos tuvieron que irse del lugar de donde vivían a otro lugar, porque no querían morir de hambre. Sin embargo, la Escritura registra que el padre de familia, Elimelech, murió. Ahí pudiéramos decir que comienza la tragedia. Ya no solamente era la muerte, ya no solamente era el hambre, ahora comienza la desintegración familiar. La mujer se queda viuda, los hijos se quedan huérfanos de padre. Había hambre, las cosas no estaban bien. Sin embargo, la Biblia registra que los 2 hijos de esta mujer se casaron. Pero al cabo de 10 años, sin todavía tener hijos, dice la palabra de Dios, que estos 2 varones murieron también. ¿Cómo se podía sentir aquella mujer? Ahora no tenía esposos, no tenía hijos, tenía 2 nueras. Pero según la ley, para que esas mujeres se pudieran quedar con ella, esta mujer Noemí debía tener más hijos, que se casaran con las viudas, con las mujeres de sus hijos,
y de esta manera le levantaran descendencias a los que habían muerto y ella volviera a tener nietos. Pero no tenía más hijos. Para Noemí, al parecer todo había terminado. Pero sabe una cosa, aun cuando hubo hambre, aun cuando hubo muerte, en medio de lo que estaba pasando, la voluntad de Dios estaba prevaleciendo. El propósito del Señor se estaba cumpliendo. Y eso es lo que a muchos les cuesta entender. Y eso es lo que a muchos les cuesta aceptar. Muchas veces nos golpea tanto la pérdida de un ser querido que lastimosamente no lo podemos asociar con la voluntad de Dios, con el propósito del Señor, y nos tiramos a la muerte también. Por favor, tengamos mucho cuidado los que estamos acá. Usted puede amar mucho a un padre, usted puede amar mucho a su madre, usted puede amar mucho a sus hijos, usted puede amar mucho a cualquiera de sus seres queridos. Pero si esa persona en la voluntad de Dios estuvo, llevársela con él, usted tiene que reponerse a esa muerte. Estamos acá, iglesia. Usted no puede echarse a morir con el que ya partió. Porque si esa persona partió con Cristo, lo que debe haber es gozo en su corazón, regocijo. Y esa persona obtuvo la salvación. Pero si usted no sabe lidiar con la muerte de esa persona, usted la puede perder. Estamos acá. Porque hay gente que no sabe lidiar con la muerte de un ser querido. Hay gente que no sabe lidiar con la muerte de un familiar. Y en lugar de entender que el propósito de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque nosotros predicamos para que las almas se salven. Cristo vino fue para darle salvación al perdido. Y para que una persona se salve, dígame si no se tiene que morir o Cristo tiene que venir. Sí. Pablo anhelaba la muerte. Pablo deseaba morirse. Pablo decía que ya había terminado la carrera. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y la muerte era ganancia. Y Pablo decía, estoy en estrecho, no sé qué escoger, si quedarme con ustedes un tiempo más para seguir predicando, cosa que Dios quiere que yo haga, o morirme para ya tener el premio que me está esperando. Estamos acá, iglesia. El que se muere con Cristo está feliz en el cielo, y hay gente que acá lo está llorando, lamentándose. Por favor, pongámonos de acuerdo con Dios. Estamos acá. El día que se muere un ser querido de usted, que usted sabe que se fue con Cristo, dele gracias a Dios. Si va a llorar, llore de alegría. Si lo va a recordar, sea para ser agradecido con Dios por haberle permitido conocerle. Pero déjese de estarse dejando engañar del diablo, guardando lutos y cosas que realmente lo que te están llevando es a perder lo que el Señor te está dando. Gente que ha perdido el gozo, gente que ha perdido la paz, gente que ahora le ha abierto puertas hasta los demonios en su vida, en su casa, en su familia, porque no han sabido lidiar con la pérdida de un ser querido. A Noemí se le murió el esposo y se le murieron los hijos, y le quedaron sus dos nueras. Y ella le dijo que se volvieran a su tierra. Pero hubo una de ellas, llamada Ruth, que le dijo que no la iba a dejar. ¿Sabe por qué Ruth no se pudo separar de Noemí? Porque era el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Así como Dios había permitido que el esposo de Noemí y los hijos de ellas murieran, era la voluntad de Dios que Noemí, que Ruth permaneciera unida a Noemí.
cosas que si no conocemos el final de ella, no entenderíamos que era la voluntad y el propósito de Dios. Estamos acá, iglesia. Hay cosas que de pronto en el momento por donde tú estás pasando, por lo que estás viviendo, aún no has podido entender que es Dios quien lo está permitiendo, que es su voluntad, que es el propósito que tiene para contigo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Tenemos que alinearnos con Dios. Pudiéramos haber dicho que la vida, que Dios estaba siendo injusto con Noemí, pero Dios tenía un plan para con ella. Estamos acá, iglesia. Dios tenía un propósito. Alguien tiene que decir: todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado, por todo lo que me ha tocado pasar, es porque Dios tiene un propósito. Es porque la voluntad de Dios para conmigo es buena, es agradable y es perfecta. Hay que entender, iglesia, no era a través de Elimelech como tal. Tampoco era a través de sus hijos. Era a través de un pariente de él, llamado Boaz, con quien Ruth se iba a casar y de quien iba a venir el Cristo ya desde mucho antes prometido. Usted sabe el gozo que hubo en el corazón de Noemí. Ella no pudo recuperar como tal al esposo que un día tuvo, a los hijos que Dios un día le había dado, pero eso era propósito y eso era voluntad de Dios. Era lo que Dios quería para ella y ella sí lo debía entender. Te hago una pregunta: si nosotros no vivimos para Dios, entonces ¿para quién vivimos? Si nosotros no nacimos para servirle a Dios, entonces ¿a quién le servimos? Noemí había entendido que el propósito de Dios era todo lo que había pasado para ella poder llegar a donde Él la estaba llevando. Estamos acá, iglesia. Cosas que a veces no quisiéramos que sucedieran, que pasaran. Pero me pregunto en esta mañana, ¿qué tal si en medio de la pandemia que muchos hemos estado, por la que todos hemos estado atravesando, todo lo que has vivido, todo esto no hubiera pasado? Sería que muchos de los que están acá en esta mañana, de los que están conectados acá, pudieran estar en este lugar. No estuviera pasando, iglesia. La Biblia dice que el Señor dará hombres y naciones. Estamos acá. Gente va a tener que morir. ¿Sabes para qué? Para Dios darte la salvación a ti. Gente va a tener que dar la vida. Naciones enteras. Porque Dios te ama. Porque Dios tiene algo contigo. Porque Dios tiene algo para ti. Ruth permaneció al lado de Noemí para que el propósito de Dios con ella se cumpliera. Porque era a través de Noemí que Ruth iba a conocer al Dios de Israel. Era como se iba a poder casar con un hombre del linaje del pueblo de Dios, y a través del cual iba a venir el rey David y luego nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos acá, iglesia. Muchas veces no entendemos la razón por la que Dios permite las cosas. Muchas veces no entendemos que lo que hemos perdido no es para mal, que muchas veces lo que perdemos es para bien. Estamos acá. Vamos a mirar otro ejemplo. Primera de Samuel 16, versículo 1.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Amén. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel había perdido su rey. ¿Quién era el rey de Israel? Saúl. Esto le había producido mucho dolor al hombre de Dios de la época, a Samuel, el profeta, con funciones de sacerdote también. Muere para Dios Saúl. El Señor lo desecha. Y esto hizo que Samuel, comenzara a llorarlo. Estamos acá, iglesia. ¿Cuánto tiempo llevaba llorando? ¿Cuánto tiempo tienes llorando aquello que el Señor te quitó? Aquello que perdiste. Samuel creía que con sus lágrimas, que con su llanto lo iba a recuperar. Cosas que se perdieron en medio de la pandemia. Algunos perdieron el empleo, otros perdieron el negocio, algunos perdieron la empresa, perdieron un ser querido, perdieron algo. ¿Qué perdiste tú en medio de la pandemia? Algunos dicen: yo perdí el cabello, pastor. Sí, porque el estrés ha hecho que muchos hasta pierdan el cabello. Yo perdí peso. Algunos felices, otros no tanto. Se están desapareciendo. Algunos perdieron su vida espiritual. Se endemoniaron. Sí, se endemoniaron. ¿Sabe la gente que se endemonió en medio de la pandemia? Uno predicaba y lo que uno anhelaba era que se levantaran las restricciones y las iglesias se iban a reventar. Y resulta que la gente ya no se conectaban a las transmisiones, sino que las colocaban y ellos se iban a dormir. Se iban a jugar, se iban a ver televisión. Sí. Y ya resulta que ya llegó el tiempo de venir a la casa de Dios. ¿Y dónde están los que anhelaban que las puertas de la casa del Señor se abrieran? Perdieron el deseo de congregarse, de buscar a Dios. Muchos perdieron el hogar, la familia. Y algunos perdieron hasta la vida. No todos lo perdieron por el COVID. Algunos los perdieron porque volvieron atrás al pecado, a la inmoralidad, al mundo. Y el diablo no les perdonó. El diablo inmediatamente aprovechó. Samuel estaba llorando a Saúl. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo hice algo con él, yo lo deseché. Para mi pueblo tengo a alguien mejor. Estamos acá, iglesia. El Señor nos está hablando de mi mejor tiempo. El líder espiritual, el líder militar, político de la nación,
se había corrompido, se había dañado, se había desviado, se había rebeldizado. Y la gente así no le sirve a Dios. Dios con gente rebelde no quiere, con gente desobediente. Por eso cuando el profeta vino donde Saúl estaba y él le habló de que había perdonado lo mejor de Amalek, el profeta le dice: se complace Jehová en holocaustos y víctimas. No, el Señor se complace en que se le obedezca. Pero hay gente que quiere comprar o sobornar a Dios. Quieren tener contento a Dios sin obedecerle. No, por favor. De esa manera nunca vas a agradar a Dios. O lo agradas con tu obediencia, o sencillamente te desecha. Que Dios no está para estarle tolerando rebeldías al hombre. Amén. Samuel estaba llorando a Saúl. Pero lo que Samuel no sabía era que Dios tenía a quién, a alguien mejor. Estamos acá, iglesia. Yo no sé qué perdiste, pero lo que sí sé es que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, iglesia. Alábale, adórale, exáltale, glorifícale. El Señor le dijo: levántate, llena tu cuerno de aceite y ve a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Quién era ese rey? Era un nieto de Booz. Estamos acá, iglesia. Que se había casado ¿con quién? Con Ruth. Estamos acá, iglesia. Tú no sabes lo que va a salir de tus entrañas si te mantienes fiel, si aceptas la voluntad y el propósito de Dios. Estaban ungiendo ¿a quién? A David, el hijo de Isaí de Belén. Era mejor que el que Dios había desechado. Si hoy no tienes empleo, si hoy no tienes negocio, si hoy no tienes empresa, es porque Dios tiene algo mejor a lo que fue desechado, a lo que perdiste, a lo que un día tuviste y en medio de la prueba, de la pandemia lo perdiste. Alguien tiene que entender que su mejor tiempo ha llegado. Que es mejor lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a mirar otro ejemplo. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa de todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, trae aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que está sucediendo acá. Una mujer de un hombre de Dios, de un profeta. ¿Qué era lo que había pasado con el marido de esta mujer? Se había muerto. Y ella había quedado viuda con 2 hijos. Pero qué tristeza que la herencia que le dejó el esposo había sido ¿qué? Una deuda. ¿Cuántos quieren ese tipo de herencia? Muchos no la quieren, ¿verdad? Pero sabe una cosa, que gracias a esa tragedia, la vida de esta mujer cambió. Estamos acá, iglesia. Gracias a esa tragedia, las cosas para la vida de esta mujer cambiaron. Mire, yo le digo una cosa, yo estuviera dando un salto allí donde usted estaba. Yo creo que muchos todavía no se han podido conectar con lo que el Espíritu está hablando. Yo creo que muchos están con escepticismo, con incredulidad a lo que el Señor está hablando. Es que es triste que lo que se vivió el viernes acá parece que muchos no lo están viviendo, no lo están sintiendo. Y aún lo que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Qué tristeza. No sé si es el aire que tiene algunos desconectados de Dios. Sí. Pero yo le digo una cosa. Allí donde usted está o acá, mi corazón estuviera lleno de gozo y de regocijo dándole gloria a Dios. Porque no es cualquier cosa la que el Espíritu nos está hablando. Yo creo que muchos se quieren quedar en el estado en el cual están, por eso no están de acuerdo con lo que el Espíritu está hablando. Porque yo te digo una cosa, esto no debería para muchos de los que están acá estarse durmiendo, ni estar distraídos, ni estar bostezando. ¿Sabe lo que estaba pasando? A esta mujer se le había muerto el esposo. Se le murió. ¿Y por qué Dios no lo evitó? Hay gente que se enoja con Dios cuando se le muere un familiar. Yo conozco un caso. Ese varón, cuando me cuenta lo que pasó en su familia, me lo cuenta con un profundo dolor en su corazón. Me dice, varón, no superamos la prueba de la pérdida de un ser amado. Nos enojamos con Dios. ¿Usted sabe lo que es eso?
dejamos de congregarnos, dejamos de ir a la iglesia. Comenzamos a creer que todo era una mentira, que todo es un negocio, que se puede vivir de cualquier manera y aún así estamos agradando a Dios. Y nos ha costado levantarnos. Eso ha traído graves consecuencias a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. No ha sido fácil. Y sabe una cosa, el único que está entendido de todo lo que nos ha pasado soy yo. Porque yo fui el último en apartarme. Yo luché para que mi familia volviera a los caminos del Señor. Pero no quisieron. ¿Y todo por qué? Porque se les había muerto un ser querido. Parece que era un ídolo que ellos tenían. Estamos acá porque hay gente que idolatra. Y muchas veces Dios va a permitir todo esto para ver hasta qué punto tú estás dispuesto a permanecer fiel a Él. ¿Sabe una cosa? A la mujer se le murió el esposo. ¿Por qué le dejó deudas? No sabemos. ¿Qué tipo de negocio? ¿Qué inversión? ¿Cómo la adquirió? Pero la dejó. Y sabe una cosa, en aquella época la deuda, como en esta época, se paga. La Escritura dice que había venido el acreedor, el hombre a quien este profeta le debía. Y era bíblico, porque cuando una persona no tenía con qué pagar, entonces pagaba hasta con su propia vida. Y eso es lo que muchos no han entendido en esta época, que son malapagas, que creen que porque no le pagaron al hombre, en el mundo espiritual no va a pasar nada. No, los demonios te cobran hasta lo último. El peor negocio que puede hacer una persona es no pagar, porque aunque crea que por no haber pagado, en el mundo natural, en lo físico, por no haber pagado el efectivo que le facilitaron, el mundo espiritual no se lo va a cobrar. Esto es serio, iglesia. Esto no es un juego. Por eso aquel que no perdonó a su hermano, el Señor ordenó entregárselo a los verdugos, meterlo en la cárcel hasta que pagara el último cuadrante. ¿Por qué? Porque Dios no consiente que la gente se niegue a pagar. Yo no sé cómo va a ser muchos con deudas viejas que tienen por ahí enterradas. Sí, claro. ¿Cómo vas tú a ser libre? ¿Cómo vas a decir que eres una persona próspera si nunca le quisiste pagar al que le debías? Por favor. Si vamos a sanar nuestra economía, tenemos que sanarla como la palabra de Dios manda. Esta mujer estaba debiendo y había venido el acreedor, ¿para qué? Para tomarse a 2 hijos. Cuando ella vio lo que estaba pasando, dice la Escritura que salió directo ¿hacia dónde? Hacia el hombre de Dios. Fue a buscar ayuda, ¿en dónde? En el Señor. Lastimosamente en esta época no suele pasar así. Muchos suelen salir a buscar ayuda en donde no la van a encontrar. Muchos salen para donde los brujos. Hazme un conjuro ahí. Hazme un rezo. Que cuando me vea, yo sea invisible a los ojos de él. Que se le pierda la dirección de mi casa. Estamos acá. Que se enferme. Que no venga más por acá. Salen a buscar ayuda donde no la tienen que buscar. Préstame el pasaje ahí que me voy. ¿Para dónde te vas? Me voy para Venezuela. Eso era lo que hacían muchos anteriormente. ¿Es así o no es así? La gente cuando cometía un delito, hacía algo que no estaba bien aquí en Colombia, muchos se iban a refugiar a Venezuela. Eso era lo que hacían. Algunos se van para los pueblos y se meten para los montes por
por allá, las montañas. El punto es que no quieren pagar. ¿Qué hizo la mujer? Fue donde el hombre de Dios. Y el hombre de Dios no le dijo, vamos a orar, porque lo pudo haber hecho. Ya el hombre tenía palabra de Dios para ella. Ya Dios había puesto palabra en la boca de Eliseo para esta mujer. ¿Qué fue lo que Eliseo le dijo? Declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes. Tienes nevera, tienes estufa, tienes muebles. Estamos acá. Lastimosamente la mujer no tenía nada de esto. Lo que tenía era una vasija con un poco de aceite. No sabemos qué había pasado con las demás cosas. Seguramente las había vendido para comer o para pagar otras deudas. Estamos acá, iglesia. El punto es que Eliseo en ningún momento quiso evadir lo que se tenía que hacer. Eliseo sabía que había una deuda y había que ¿qué? Que pagarla. Eso es lo que usted tiene que saber, que si usted está debiendo, usted tiene que pagar. Pero hay gente que comienza a tirar pinta. Estamos acá. Sí, usted lo ve tirando pinta. Y la gente que le están debiendo, oye, pero esta persona como que, varón, como dijo un ministro que predicó acá, sea serio. Sea serio, sí señor. Usted los ve tirando pinta y el perfumado y cogiendo aquí, cogiendo acá, debiéndole a otro. Eso es del diablo, por favor. En el pueblo de Dios no se puede ver esto. Lastimosamente estos malos testimonios los vemos a menudo. Gente que no le gusta pagar. Eso es del diablo. No vaya a pensar que eso es una virtud que usted tiene, que ese es un don que Dios le dio, que usted coge las cosas, no las paga y no le pasa nada, porque Dios está con usted. No, Dios no está con los tramposos. Sí, Dios no está con esa gente. El profeta le dijo, declárame qué tienes en casa, porque la deuda hay que pagarla. Pero la mujer ya no tenía nada. Hay gente que empeña para irse a bailar. Sí. Se empeña para hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso es del diablo. La mujer le dijo que solamente tenía ¿qué? Una vasija con un poco de aceite. Y el profeta le dio la dirección de lo que debía hacer. Le dijo que fuera y pidiera vasijas prestadas a sus vecinos y que se encerrara en su casa y comenzara a colocar aceite sobre cada vasija vacía, que cuando se llenara una, colocar aceite sobre la otra. Mira cómo Dios obra cuando buscamos dirección en Él. El que te va a sacar de la deuda, el que te va a sacar del problema, el que te va a sacar de la dificultad, el que te va a sacar del mal tiempo que estaba viviendo, es el que te está hablando en esta mañana. Es el que te está diciendo que viene tu mejor tiempo. Esta mujer no sabía que estaba a punto de pasar a su mejor tiempo. Pero para poder pasar al mejor tiempo, mira lo que tuvo que pasar. Tuvo que perder a su esposo y tuvo que haber tenido una deuda. Pero en su necesidad, en su problema, en su dificultad, ella buscó ayuda donde la tenía que buscar. Buscó ayuda en el Señor. Haga las cosas a la manera de Dios y no haga las cosas a la manera del vecino. Hay gente que le gusta imitar lo malo. Hay la gente que le gusta esconderse cuando le van a cobrar. Si preguntan por mí, digan que no estoy. ¿Por qué lo estás haciendo así? Porque así lo ha hecho la vecina durante tantos años y le ha funcionado. Eso da tristeza, debería darnos vergüenza. ¿Es así o no es así, iglesia? El hombre le dijo que se encerrara, pero no para no pagar. Le dijo que se encerrara
a colocar el aceite en aquellas vasijas, porque el Señor lo iba a multiplicar. Él le dijo: enciérrate a solas con tus hijos, métete en el secreto, métete en la intimidad. Hay cosas que Dios le va a dar a tu vida cuando tú entres en el secreto con Él. Cuando tú te desconectes de todo lo que no te permite estar conectado a Él. El aceite comenzó a multiplicarse. Y llegó el punto en que ya no había más vasijas. ¿En qué momento cesó el aceite? En el momento que ya no había más vasijas donde colocarla. Para que veas tú que muchas veces nosotros somos los que cortamos la bendición. Porque entre más dispuestos estemos, entre más lugar tengamos para Dios, más nos dará el Señor. Estamos acá. El aceite cesó cuando no hubieron más vasijas. Si hubiesen habido 1 millón de vasijas, 1 millón de vasijas se hubiesen llenado. Así que el punto es creerle a Dios. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a creerle? La mujer le creyó hasta el punto que cuando le fueron a decir al profeta que el aceite se había detenido, que ya las vasijas estaban llenas, entonces el profeta le dijo: vende, vende. ¿Y qué era lo primero que ella debía hacer? Pagar lo que debía. Porque para eso ella buscó ayuda en el Señor. El problema de muchos es que después que Dios les responde, se olvidan para lo que le pidieron a Dios. Le piden un empleo porque yo te quiero honrar, Señor, porque yo me siento mal dando estas moneditas de ofrenda. Yo te quiero honrar, Señor, que yo pueda entregar ese sobre, que se vea que se quiere reventar. Así quiero que me bendiga, Señor, porque yo quiero ser de esos fieles diezmadores, ofrendadores. Yo quiero ser una columna en el área financiera del ministerio donde tú me has colocado, Dios. Así le oran. Sí. Quieren honrar a Dios, quieren bendecir al Señor. Pero cuando viene la bendición, cambian las prioridades. Me he dado cuenta que estoy mal de zapatos. Y está mal comprarlos, no. Pero acuérdate de lo que le prometiste a Dios. Y acuérdate que de lo que Dios te dé, hay una parte que es de Él. Y es lo primero que debemos apartar. Estamos acá. Pero la gente entonces comienza a notar que ahora se necesita esto, se necesita aquello. Y lo que me gané, no, ni siquiera me alcanza. ¿Cómo le voy a dar a Dios? Si por el contrario me queda faltando. Estamos acá, iglesia. Le piden a Dios para pagar. Y Dios le manda la provisión para que pague. Pero entonces se van de paseo. Y es malo cuando se debe pasear, cuando se puede, se hace. Cuando se tiene que pagar, se paga. En otras palabras, cogen lo que Dios les dio para otras cosas. No han entendido. Mira hasta dónde alcanzó lo que Dios le dio a esta mujer. Le dio para pagar todo lo que debía. ¿Y sabes también para qué? Para que viviera el resto de su vida, iglesia. Eso es lo que el Señor va a hacer. Así es la bendición que Dios te va a entregar. De ese tamaño es la provisión que vendrá. No solamente cubrirá aquello que has estado debiendo, no solamente suplirá aquello que has estado necesitando, sino que quedará para el resto de tu vida. Dios no bendice de cualquier manera. Dios bendice de manera sobrenatural. Dios envía bendición hasta que sobra y abunda.
Pero uno tiene que entender que la razón por la que Dios está respondiendo es porque de antemano uno le habló y Él escuchó la petición, el anhelo del corazón. No seas desagradecido ni desagradecida con Dios. Séle fiel. Esta mujer pasó de una situación difícil. La Biblia no registra de qué murió el esposo. No sabemos si de una enfermedad. No sabemos si de un problema o qué dificultad. Pero lo cierto es que el esposo murió de una deuda. Y ahora las cosas estaban cambiando para ella. Ahora las cosas estaban cambiando para esta mujer. Tenemos que entender lo que el Señor está haciendo, iglesia. Tenemos que entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. El Señor nos está diciendo: no hagáis memoria de las cosas pasadas, porque yo voy a hacer algo nuevo, porque yo voy a dar camino en el desierto y ríos en la soledad, porque donde tú no estabas viendo nada, yo lo haré, te dice el Señor. Del mal tiempo tú vas a pasar a tu mejor tiempo, iglesia. Mi mejor tiempo ha comenzado. Esto es para el que lo crea. El que no lo crea, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para decirle: no va a haber nada. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Lo que no entendía Noemí al comienzo de su desgracia, lo pudo entender después. Lo que no entendía Samuel, lo pudo entender después. Lo que no entendía la viuda y sus hijos, lo entendieron después. Si tú le crees a Dios, podrás entender que todo lo que Dios permitió era para bien. Podrás entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que la voluntad de Dios nunca te hará daño. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.